Bien, buenas tardes. Voy a hablar en esta ocasión, en esta cápsula, sobre un aspecto que ya había avisado en una cápsula anterior en relación al dolor tendinoso. El dolor tendinoso es un tema que desarrollamos en forma mucho más extensa y profunda en los cursos de tendinopatía que estamos desarrollando en Chile y en Latinoamérica junto a Sebastián Mansur. Y hay algunos aspectos que me gustaría compartir con ustedes respecto a lo que es la parte clínica de cómo se presenta una tendinopatía habitualmente de extremidad inferior, en donde hay mucha más investigación, pero también a nivel de extremidad superior. En general, resumirle un poco en los cursos que nosotros dictamos, habitualmente tratamos de abordar las tendinopatías más frecuentes, sin embargo, obviamente quedan algunos tendones bastante poco usual que se manifiesten, quedan obviamente fuera, porque el curso además está limitado a una cierta cantidad de horas y la cantidad de contenidos que hay es bastante amplia. Bueno, en relación a lo que es el dolor tendinoso, nosotros tenemos que tener en consideración que eh, habitualmente un tendón puede tener una estructura deteriorada, levemente deteriorada, moderada o importantemente deteriorada, y el tendón puede ser completamente asintomático. Por lo tanto, lo primero que hay que informar tanto a pacientes como a colegas kinesiólogos es que muchas veces nos vamos a encontrar con un informe de una ecografía, incluso una resonancia magnética, en donde aparece un deterioro importante de un tendón o una ruptura parcial o total o una calcificación o algún tipo de alteración imagenológica que se correlaciona con el sitio del dolor. De regla, en el caso nuestro, nosotros vamos a tratar de comprobar si efectivamente ese hallazgo imagenológico coincide con la sintomatología y la historia clínica del paciente. Y nos vamos a encontrar, ahora ya no tan sorprendentemente, pero al principio sí lo era, es que muchas veces no existe correlación entre la historia clínica y la imagenología, y por lo tanto, una vez que nosotros encontramos de que el problema no está relacionado con la imagen, vamos en búsqueda de el origen del problema para tratar de solucionarlo. Los exámenes físicos para los diferentes tendones obviamente son diferentes de acuerdo a cada articulación y además diferentes de acuerdo a cada sujeto. Nosotros dentro de la evaluación de lo que es la tendinopatía tenemos lo que llamamos los test de concurrencia o test de concordancia, que no necesariamente son los test clínicos conocidos, digamos, en la literatura, sino que son específicos de cada sujeto. El sujeto lo que hace es informar qué qué ejercicio le provoca el dolor más característico de su problema. Y nos encontramos habitualmente con dos, tres, quizás cuatro actividades y sugeriría no tampoco aumentar más el proceso de evaluación de estas tres o cuatro actividades que le pueden generar más claramente la producción del síntoma. Y nos quedamos con eso como una test de valoración para poder saber si está cambiando o no de acuerdo a la pauta de trabajo o la terapia que nosotros estamos haciendo. Y esto puede significar de que el paciente a lo mejor corra, salte o haga cuclilla, una sentadilla o haga algún tipo, le pegue una pelota, etcétera, o en un saque, en un servicio de tenis, etcétera. Pueden ser característicos de la producción del problema y a lo mejor algunos de los test característicos para la evaluación de una tendinopatía no son tan claros o no son sintomáticos o son a veces sintomáticos y otros no, y por lo tanto la valoración desde el punto de vista de test ortopédicos tradicionales, por ejemplo, para la producción de dolor, muchas veces no es relevante. Entonces eso es lo primero en relación a imagenología, test de concurrencia, y la valoración con test que no son ortopédicos, que en realidad carecen bastante de significancia clínica en muchos casos. Salvo, y eso es importante mencionarlo, que los test clínicos gatillen el mismo dolor que el paciente describe. Y ahí obviamente tienen una valoración importante dentro del proceso para la toma de decisiones de qué estructura está generando el dolor y cuál va a ser el proceso que va a seguir desde el punto de vista de la carga. Otro aspecto importante en el caso de las tendinopatías, aparte del proceso de valoración de imagen y la parte de carga con los test de concurrencia, también vamos a hablar sobre de que existen diferentes síntesis de colágeno, tasas de resíntesis de colágeno, mejor dicho,
en relación a los diferentes tipos de tendones. Entonces la respuesta adaptativa también de los tendones frente a la carga es diferente. El ejemplo clásico es la tasa de resíntesis de colágeno del supraespinoso versus el tendón de Aquiles, en donde la tasa de resíntesis del supraespinoso es mucho más alta, mucho más rápida que en el caso del Aquiles, y por lo tanto muchas veces la respuesta clínica también. Y eso son situaciones fisiológicas, aparte de la anatómica, obviamente por ser de características diferentes, que pueden explicar un poco el tipo de respuesta que emana de la producción de los síntomas mediante la valoración de la parte diagnóstica y también desde el punto de vista del entrenamiento. Otro aspecto también que hay que considerar es que la mayor parte de las veces en donde un tendón está afectado, nos encontramos con que la articulación en la cual ese tendón está trabajando se encuentra también afectada, y muchas veces el problema principal pareciera ser la articulación y no el tendón. Es decir, el tendón está con una sobrecarga, pero cuando se hace la valoración del punto de vista de rango-movilidad de la articulación, nos damos cuenta que tiene un déficit importante de rango específico de movilidad. Supongamos en el caso de la rodilla, por ejemplo, para el tendón patelar, nos damos cuenta de que la falta de extensión pasiva a lo mejor es poco, 5 o 10 grados, pero una vez recuperado el rango de movilidad, se genera un cambio sintomático inmediato e importante. Y eso hace correlacionar de que la sobrecarga del tendón, que si bien es cierto puede existir, está asociada más bien a un déficit de rango de movilidad. Lo otro tiene que ver, por ejemplo, con otro tipo de paciente recordando otro paciente que tuve, un colega, un kinesiólogo que me vino a ver, con una tendinopatía patelar en donde había hecho tratamiento y no había dado resultado su tratamiento. Y dentro de la historia empezamos a revisar y efectivamente encontramos dentro del examen físico un déficit leve a moderado, no importante porque había pasado, digamos, desapercibido por otros colegas, de un déficit de fuerza de la extremidad completa, o sea, abductores, flexores de cadera, cuádriceps, tibial anterior, lo cual implicaba de que obviamente si había un déficit generalizado, quiere decir que la columna estaba generando un déficit de fuerza distal, y por lo tanto probablemente, y eso fue la inferencia que hicimos y que después lo comprobamos, es que el músculo cuádriceps no estaba generando el nivel de fuerza suficiente y le transmitía este déficit hacia el tendón. Entonces el eslabón, en este caso más débil, fue el que se manifestó y el tendón de Aquiles empezó a fallar. ¿Qué pasó? Una vez que recuperamos la fuerza a través del tratamiento de columna, en forma relativamente rápida, los niveles de dolor de la rodilla bajaron en forma considerable hasta hacerse bastante menos importante porque le estaba afectando su trabajo. Él hace trabajo físico con adultos mayores. Incluso con las tareas sencillas con los adultos mayores él la estaba evitando producto de esto, y finalmente empezó a tener una mejor función debido justamente a la mejoría de la fuerza de su extremidad, y por lo tanto la tendinopatía era un efecto secundario de un déficit de fuerza producto de una lesión en la columna. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos hablado en esta cápsula, es que los tendones no solamente se producen solamente por una sobrecarga o por una falta de carga, que es lo habitual que nosotros encontramos. Segundo, no están asociados necesariamente a un déficit estructural producto de una imagen que indique que hay un deterioro, porque muchas veces vamos a encontrar tendones en esas condiciones y no va a pasar nada. Y finalmente existen déficits que pueden generar tendinopatía o manifestación tendinosa, pero por un déficit de fuerza de la extremidad. Por lo tanto, el proceso de valoración de una tendinopatía va mucho más allá de simplemente la palpación y la valoración física o la imagenología, sino que es un proceso más bien complejo. Bien, espero que esta cápsula haya sido de utilidad. Me gustaría que siguieran haciendo sus consultas. Yo la verdad es que los videos en general lo que hago es recibir bastantes comentarios, y en la medida que van apareciendo algunas preguntas que son dignas de explayarse y explicar algún proceso clínico o algún caso clínico, encantado yo de poder compartirlo con ustedes. Así que les espero en la próxima cápsula. Dejo mis datos ahí por si acaso para que tomen contacto conmigo. Así que nos estamos viendo muy prontamente. Que estén muy bien.